Señor nos habla del ser como niños, de aceptar el reino de Dios como un niño para poder entrar en el reino de Dios, para poder entrar en el reino de los cielos. Y nosotros podemos preguntarnos, y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y qué significa eso de ser como un niño? Escoger y ponerse el dedo en la boca y chuparse el dedo, o ponerse a patalear cuando mi mamá no me da lo que le pido, o qué es el hacerse como niños, a qué se refiere el Señor. Quizá una de las santas que más han vivido esta espiritualidad de hacerse como niños es Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux. Nosotros aquí en España la llamamos Teresita, para diferenciarla de la otra Teresa, de la nuestra. Pues Santa Teresita del Niño Jesús, a la que el beato Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia, ella es, de una manera particular, la que ha hablado o ha vivido de una manera especial ese camino de la infancia espiritual, del hacerse como niños. Y ella habla de cómo el hacerse como niños es precisamente el entrar por el camino de la confianza en Dios. Hay un autor espiritual que dice que el camino por el que muchas almas se pierden y no llegan al cielo, no llegan a la santidad, es precisamente por la desconfianza. El camino de la desconfianza, de desconfiar de Dios, de no creer que Dios nos ama, de desconfiar de su amor, de su misericordia, de su perdón. Ese es precisamente el camino, pues, por el que hay muchos que no llegan a entrar en el reino de los cielos. Por el contrario, pues el camino de la confianza, que es ese hacerse como niños, el confiar plenamente en Dios, el ponerse plenamente y totalmente en sus manos. Tenemos que clarificar que el hacerse como niños, el hacerse pequeños, que dice Santa Teresita, no es un infantilismo, sino que precisamente Santa Teresita, tanto humana como psicológicamente, ella luchó mucho a partir de la gracia que recibió en la noche de Nochebuena, luchó con todas sus fuerzas y con la gracia de Dios para madurar humanamente, para no quedarse precisamente en un infantilismo. Tenemos que darnos cuenta que Santa Teresita, ella que era la pequeña de la familia, que era, para su padre, era la reinecita, entró a los 15 años en un convento de carmelitas descalzas, donde pues precisamente pues no es que se la consintiese o se la diese ningún trato especial o favorable por ser una joven de 15 años y se tuviese especial condescendencia con ella, no, sino que ella sabía la vida que implicaba el Carmelo, el ser carmelita descalza, y como el Señor la llamaba, pues ella se entregó plenamente al Señor y luchó con todas sus fuerzas y luchó con la gracia de Dios, sobre todo, para madurar humanamente, para no dejarse llevar por sus propios gustos. Ella cuenta que tenía que hacerse una violencia tremenda, tenía que luchar contra una tendencia que tenía a entrar a hablar o a pedir permisos a la superiora, que era su hermana que cuando, antes de entrar en el Carmelo, también su hermana pues había sido como su madre, porque la madre de Santa Teresita murió siendo ella muy niña, y entonces su hermana hizo como de segunda madre para ella y tenía una confianza plena con ella. Pues Santa Teresita cuenta que se le ocurrían a lo largo del día 1000 excusas para entrar a hablar un rato con su hermana, con la superiora, para tener algún consuelo humano. Y sin embargo ella pues luchaba, tanto luchaba que dice que incluso a veces
tenía que agarrarse a la barandilla de la escalera, porque era tal la tendencia que tenía para entrar a tener esos consuelos humanos, que tenía que agarrarse físicamente a la escalera, a la barandilla de la escalera, para no entrar. Por eso no tenemos que confundir la infancia espiritual, ese camino de la confianza en Dios, ese camino de ser como niños, no tenemos que confundirlo con un infantilismo, sino que precisamente para entrar por ese camino de la infancia espiritual y de la confianza en Dios, necesitamos una madurez humana muy grande, porque humanamente nosotros tenemos la tendencia a confiar mucho en nosotros mismos, a confiar en nuestras fuerzas, en cómo vemos nosotros las cosas, en nuestra forma de razonar, y para entrar en el reino de los cielos, para hacerse como niños, para entrar en ese camino de la infancia espiritual, tenemos que confiar en Dios, confiar plenamente en Él, ponernos en sus manos, confiar en que Él va a indicarnos el camino por el que nosotros podemos llegar a la santidad. El hombre tenemos siempre la tendencia a confiar en nosotros mismos, a confiar en las cosas, a querer ser nosotros los protagonistas. Y nos cuesta mucho eso de tener que depender, y en el plano espiritual nos cuesta mucho tener que depender de Dios y tener que fiarnos plenamente del Señor, tener que fiarnos de que nosotros no podemos llegar a la santidad y de que tenemos que recibir la santidad que el Señor quiere darnos, que tenemos que abrirnos a la gracia que el Señor quiere darnos, porque nosotros por nuestras solas fuerzas no podemos, somos muy débiles, y en la medida en que nosotros somos débiles y nos reconocemos pequeños, pues entonces el Señor puede venir hasta nosotros, puede darnos su gracia, puede cogernos en sus brazos. Muchas veces nosotros nos parecemos a los niños pequeños, que incluso, aunque todavía no han aprendido a andar, pero quieren ya, empiezan a ponerse de pie y quieren empezar a andar, y no queremos la mano que nos tiende nuestro padre o nuestra madre, y entonces el porrazo es tremendo. Luego ya empiezan a entrarle los miedos al niño, cuando ya se ha pegado un par de porrazos, entonces ya empieza a tener miedo y ya le cuesta el tomar la decisión para ponerse a andar. Pero a veces nosotros espiritualmente no aprendemos tan rápido como los niños pequeños, y espiritualmente pues queremos ir nosotros solos por el camino de la santidad, por el camino del bien, nos creemos que somos nosotros los que podemos y nos caemos una y otra vez y no acabamos de reconocer que el único que puede hacernos llegar a la santidad es el Señor. Para eso, como dice Santa Teresita, pues tenemos que hacernos como niños, hacernos pequeños y confiar en el Señor. Entrar por el camino de la confianza en Dios, de fiarnos plenamente de Él, de fiarnos de su palabra, de fiarnos del camino por el que Él quiere llevarnos, en el camino de la santidad, y no querer andar nosotros por nuestro propio camino, por el camino que a nosotros se nos ocurre, porque ese camino pues será nuestro camino, pero no será el camino de Dios, no será el camino por el que el Señor nos puede llevar a la santidad, nos puede llevar a la perfección. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que ella nos ayude a hacernos pequeños, a hacernos como niños, a vivir en ese camino de la confianza, como ella lo vivió también. A lo largo de su vida se fió plenamente de Dios. Cuando ella dijo, aquí está la esclava del Señor, aquí está la sierva del Señor, se puso totalmente en las manos de Dios. Y cuando tuvieron que ir a Belén, tuvieron que ir allí al establo de Belén, y allí tuvo que dar a luz al Hijo de Dios, pues ella se fió plenamente de Dios. No se puso interiormente a poner excusas a Dios o a enfrentarse a Dios o decir, bueno, si estuviese en mi mano yo hubiese
¿Cómo Dios puede hacer esto? ¿Cómo Dios puede permitir esto? Sino que ella se fió de Dios y aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y cuando surgió Herodes con la persecución y tuvieron que huir a Egipto, la Virgen se fió plenamente de Dios. Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No se puso a dar vueltas y a razonar cómo Dios puede permitir esto y por qué Dios permite el sufrimiento de los inocentes. Y esas son las preguntas que hoy se hacen muchos y que quieren echarle a Dios la culpa del sufrimiento de los inocentes. En Herodes, ¿quién tiene la culpa del sufrimiento de los inocentes? ¿Dios? ¿O Herodes, que era un asesino y que tenía miedo porque podían quitarle su reino? Tenemos que abrir los ojos y tenemos que darnos cuenta de que no es Dios, sino que somos los hombres, la maldad de los hombres, los que provocamos la maldad y el sufrimiento también de los inocentes. Pero la Virgen no se puso a dar vueltas, no se puso a pensar, sino que simplemente aceptó la voluntad del Padre. Pues ella nos ayude también a nosotros a confiar en Dios, a aceptar su voluntad, a hacernos como niños. A mí una imagen que me gusta mucho y que me ayuda mucho en este tema de hacernos como niños es, todos lo hemos visto muchas veces, cuando un padre coge a su hijo pequeño de pocos meses y lo coge en sus brazos y lo tira para arriba. El niño quizá al principio le da un poco de sensación, pero cuando ya ha experimentado que su padre no lo deja caer al suelo, sino que su padre lo vuelve a coger en sus brazos, el niño no solo no llora, sino se lo pasan bomba, se pone a reír. Y muchas veces cuando los niños están así un poco llorosos, el padre coge y empieza a jugar con el niño y a tirarle para arriba, y el niño se le pasan todas las penas y empieza a reír. ¿Por qué? Porque el niño confía plenamente en su padre. Sabe que su padre no le va a dejar caer al suelo. Pues ojalá confiemos también nosotros de esa manera en el Señor, sabiendo que el Señor no nos va a dejar, no nos va a abandonar nunca, no nos va a dejar caer al suelo. Pero nosotros tenemos que dejar que Él nos coja en sus brazos. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver. Porque, Señor, yo te he visto